Recorriendo uno de los departamentos más hermosos del país, por su belleza natural, sus paisajes y su calidad de gente, nos encontramos con dos realidades. Una la que muestran los medios de comunicación y la otra la que descubrimos mediante un estudio que le realizamos a 1000 jóvenes de 17 a 29 años de edad en el hermoso departamento del Putumayo. A partir de los años 80 y 90, se generaron fallas estructurales repercutiendo en un círculo vicioso de desempleo, pobreza, exclusión y violencia acentuada por el conflicto armado, desplazamiento y la poca inversión del sector empresarial. La ola demográfica de transición de la época se concentra principalmente en un rango de jóvenes entre los 15 a 30 años, quienes en la actualidad están sufriendo las consecuencias y están expuestos a las limitaciones de educarse, conseguir empleo y de seguir preparándose para el futuro. El problema estructural por la falta de oportunidades de los jóvenes del Putumayo no ha podido ser solucionado, ni siquiera atenuado, por los programas del gobierno orientados hacia este fin. Los altos índices de desempleo de los jóvenes de la región se convierten en un drama social, la falta de ingresos, la contratación temporal, la subcontratación, el subempleo, la informalidad y, en el peor de los casos, la explotación laboral a la que se deben someter los jóvenes para subsistir. Es una realidad que a pocos pareciera interesar. Si bien los jóvenes concentran el mayor impacto en el desempleo, a su vez son quienes tienen mayores limitaciones de acceso a la educación y a las oportunidades laborales. Para mí la problemática sería la falta de oportunidad para los jóvenes, la falta de empleo. Y lo otro sería porque hay muchos jóvenes de desplazamiento forzado. Más allá de la estigmatización que ha recibido este departamento por la violencia del conflicto armado, nos encontramos con la verdadera realidad, con jóvenes emprendedores dispuestos al cambio, a sus proyectos personales empresariales y a luchar por sus sueños, convirtiéndose en los ejemplos del país. Yo ya soy un empresario y eso es muestra de que sí se puede. Ya hace 3 años soñé con Colibrí Amarillo y actualmente ya estamos comercializando nuestros productos. Ha tenido muy buena acogida tanto a nivel de la región como a nivel nacional, internacional. Nos han visitado gente de otros países. Mi estado de vida era cultivar coca. Trabajé 18 años en cultivos de coca, pero en largo tiempo yo me aburrí de eso por la guerra que había. Por la coca trae mucha violencia, mucha guerra, y pensé en todo eso, que pues no darles buen ejemplo a mis hijos. Salí de eso y también me sacaron de desplazado, entonces no había qué hacer y de todo eso pensé y monté mi negocio y ahora pues la verdad vivo bien con mi familia y estoy bien. El 64,9% tiene una idea de negocio, perteneciendo el 23,5% al sector comercio, el 12,7% al sector de alimentos y el 12,2% al sector agropecuario. Una empresa textilera de jeans, por lo que aquí no solamente en los jeans, sino que prácticamente todo se trae afuera. Entonces, pues o sea, cualquier cosa que se haga aquí en la región, a nivel departamental, pensaría yo que sería un buen proyecto. Tengo muchos planes a corto plazo, ¿no? Soy técnico en confección industrial de ropa exterior y pues no he podido montar mi microempresa que había pensado, pues por falta de recursos, falta de materia prima. Y además tampoco sé cómo se crea una microempresa, ¿sí? Somos 3 compañeras que estamos interesadas, pero ahí nos quedamos bloqueadas. Terminamos la tecnología, pero no seguimos. Ahí tenemos el conocimiento, pero ahí nos quedamos. Mi mensaje para todos los jóvenes del departamento del Putumayo que tienen una idea de negocios, que quieren salir adelante, beneficiar a sus familias, a sus comunidades,
es que sí se puede, que podemos ser empresarios aquí. Mi nombre es Carolina Hernández, tengo 21 años, soy concejal del municipio Orito Putumayo. Mi mensaje para todos los jóvenes del país es que sí se pueden hacer las cosas por los jóvenes, sí se puede luchar. Yo soy un ejemplo de ellos y hoy estoy luchando para que todos los sueños de todos los jóvenes sean posibles y les mando un abrazo fuerte y sigan para adelante. Dios los bendiga.